Kanpainaren koordinatzailea ditut nirekin mailan. Me acompañan la directora de Salud Pública, Itziar Larisgoitia, y el coordinador de la campaña de la gripe en Osakidetza, Enrique Peiro. Kanpaina urriaren 18an hasiko da eta 2 helburu nagusi ditu. Alde batetik, arrisku taldeetako pertsonen banakako osasuna zaintzea, eta bestetik, herritarren osasun kolektiboa zaintzea. Horregatik, arrisku kolektiboak lehenetsiko badira ere, txertoak eskuragarri dauden heinean, gainerako biztanleek ere, nahi izan ez gero, txertoa jartzeko aukera izango dute, iaz egin genuen bezala. Las vacunas de la gripe estarán disponibles para la totalidad de la población que desee vacunarse, si bien se priorizará a los colectivos de riesgo, tal y como hicimos en la campaña del año anterior. Por lo tanto, ¿cómo lo haremos? Quédense con 2 fechas. La primera es la del 18 de octubre y la segunda es la del 15 de noviembre. 18 de octubre y 15 de noviembre. El 18 de octubre, lunes de la semana próxima, comenzaremos a administrar la vacuna para proteger a la población más vulnerable. ¿Quiénes conforman ese colectivo diana? Las personas de 65 años o más, las personas que padecen algún tipo de patología crónica, sea de pulmón, corazón, diabetes, las mujeres embarazadas, el personal sanitario, la plantilla de los servicios sociales, así como las personas que se ocupan de cuidados de familiares en situación de dependencia y, por último, aquellas personas que viven en residencias de mayores. De hecho, a este colectivo, el colectivo de personas mayores y de discapacidad residenciadas, ya se les ha empezado a vacunar esta misma semana. Quien desee vacunarse y pertenezca a alguno de los colectivos mencionados podrá solicitar cita para vacunarse desde hoy. Para ello, Osakidetza ha habilitado 2 canales. 1, podrán llamar al centro de salud y marcando la tecla 2 obtendrán cita a través de la locución automática. Y la segunda opción es a través de la web de Osakidetza en el apartado de cita previa. La pandemia nos ha demostrado que este recurso es un recurso muy útil y que ha sido bien valorado por la población. Luego tenemos 2 vías de citación que ofrece Osakidetza a partir de hoy a esos colectivos prioritarios para vacunar. Una, la citación telefónica a través de llamada al centro de salud y siguiendo las indicaciones, y 2, a través de la página web en el apartado de cita previa. En el momento de coger la cita, se le informará del lugar al que debe acudir para vacunarse. Principalmente serán los centros de salud habituales. Volvemos, por lo tanto, a una normalidad en lo que a las localizaciones se refiere en la campaña de vacunación antigripal. Arriskuko taldeetako biztanleek, hau da, 65 urtetik gorakoek, gaixo kronikoek eta haurdun dauden emakumeek hitzordua har dezakete gaurtik aurrera. Osakidetzak 2 kanal jarri ditu horretarako. Webgunearen bidezko hitzordua eta osasun zentroko telefonoa. Gripearen aurkako txertaketa datorren astelenean hasiko da, urriak 18an. Baina hitzordua gaurtik eska dezakete aipatutako talde hoietako pertsonek. Aldiz, arrisku taldekoak ez direnak eta txertoa hartu nahi dutenak aukera izango dute txertatzeko, bai, baina hauek azaroaren 15 arte itxaron beharko dute hitzordua eskatzeko. Una vez hayamos avanzado con la vacunación de los colectivos de riesgo que acabamos de mencionar, se abrirá la opción de solicitar cita para vacunarse al resto de la población que así lo desee,
según la disponibilidad de dosis, a través de 2 canales que ya hemos descrito anteriormente. Pero todo ello será a partir del 15 de noviembre, fecha que deben recordar. Eta galdetuko duzuenez, aurre hartzen dizuet. COVID-19 aurkako txertoaren 3. dosiarekin zer egingo dugu? Dakizuenez, Osasun Publikoko batzordeak argi berdea eman zuen 70 urte baino gehiagokoei 3. dosia emateari eta erkidegoen esku utzi zuen horren kudeaketa. Beraz, gripearen kanpaina hasten den egun berberean, COVID txertoa duela 6 hilabete baino gehiago hartu duten 70 urteko edo gehiagoko pertsonek gripearen aurkako txertoa eta COVIDaren aurkako 3. dosia eskuratu ahal izango dute aldi berea. Beso desberdinetan, baina aldi berean. Osakidetzak 2 baldintza hauek betetzen dituztenei eskainiko die 3. dosia. Decía que Osakidetza ofrecerá administrar la 3. dosis de la vacuna contra la COVID al mismo tiempo que la de la gripe en aquellos casos en los que se cumplan 2 requisitos: tener 70 años o más y haber recibido la vacuna contra la COVID hace más de 6 meses. Otro año más volvemos a insistir en la importancia de vacunarse. A día de hoy, la vacuna es la principal medida de protección que tenemos para hacer frente a la gripe. Estamos convencidos de ello y por eso desde el Departamento de Salud y Osakidetza llevamos más de 30 años promoviendo las campañas de vacunación antigripal. Afortunadamente, es un mensaje que cada vez está más interiorizado en la sociedad vasca, a la que le ha tocado vivir una de las peores pandemias que se recuerdan en la historia más reciente. Y ha demostrado ser una sociedad madura, responsable y exigente con su salud, que ha tomado conciencia de la importancia de la vacunación y que no está dispuesta a dar ningún paso atrás. De ahí el lema de la campaña de este año. Y ahora que la gripe no nos separe. Vacúnate. Lo podéis ver en el cartel que tenéis a mis espaldas. Orain gripeak ez gaitzala banandu. Txertatu. Horixe da urtengo gripearen txertaketa kanpainaren mezua. Urte eta erdi baino gehiago daramagu pandemiari aurre egiten. Alegin handiak egiten kutsaketak saihesteko eta murrizketa gogorrak onartzen guztion onerako. Garrantzitsua da, alegin hori bertan behera, ez dadila geldatu. Orain datu itxaropentsuak ditugula, ez dezagun beste virus batek, kasu honetan gripearenak urrun gaitzan utzi. Txertoa daukagu honetarako hasieratik. Decía que la sociedad vasca es madura y responsable. Así lo hemos demostrado a lo largo del año y medio largo de pandemia. Durante la campaña del 2020 se administraron en Euskadi un total de 595.084 vacunas antigripales, un 34% más que en la campaña del año 2019. En las personas mayores de 65 años se consiguieron tasas de cobertura nunca alcanzadas hasta el momento. En concreto, un 70,9% frente al 58% que se había alcanzado en la campaña anterior. Este año hemos adquirido un total de 651.333 dosis para su administración de forma gratuita a través de Osakidetza. Una cantidad que además puede ser ampliable hasta en un 20% en caso de que así fuera necesario. Como novedad en esta campaña, el tipo de vacuna adquirida es la vacuna tetravalente, que frente a la trivalente adquirida en la campaña pasada ofrece una protección contra más variantes de las cepas, concretamente contra 2 linajes de la cepa A y 2 linajes de la cepa B,
Por lo tanto, la protección frente a la gripe será mayor. Gogorarazi nahi dut, gripearen aurkako txertoa segurua eta eraginkorra dela. Horri esker, kasu askotan infekzioa saihestu ahal izango dugu, eta beste batzuetan, gaixotasunaren intentsitatea murriztu eta konplikazio handiagoak saihestu. Urtero hartu behar da txertoa, horrela immunitatea indartzen baita. Aurten guztira txertoaren 651.313 dosi erosi ditugu. Txertoa aurten tetrabalentea da, babes handiagoa bermatzeko digun txerto mota. Hala ere, txertoa ez da gripetik babesten laguntzen digun neurri bakarra. Beste lakoak ere ondo ezagutzen dituzue. COVID-19 eragindako infekzioak saiesteko berberak baitira. Jende pilaketak saiestu, eskuak maiz garbitu, espazio itxiak sarritan aireztatu eta musukoa erabili. Azken neurri hau azpimarratu nahi dut eta hedabideoi laguntza eskatu nahi dizuet mezu hau zabaltzeko. Aurreko urtean ia ez genuen griperik izan, hein handi batean eragina izan zuen musukoaren erabilerak. Aurten ere bere biziko garrantzia dauka horretan. Mesedez, erabili dezagun musukoa, batez ere espazio itxietan eta bai ala bai gripe sintomak baititugu. La vacuna no es la única herramienta para hacer frente a la gripe. Al igual que contra la COVID-19, la higiene de manos, evitar aglomeraciones, la ventilación de espacios cerrados y el uso de la mascarilla son medidas preventivas para reducir el número de los contagios. Hago hincapié en el uso de la mascarilla y les pido su colaboración para hacer llegar este mensaje. Si el año pasado no circuló la gripe, en gran parte fue por el uso generalizado de la mascarilla. Colaboremos este año también para frenar el impacto de la gripe utilizando la mascarilla. Uso de mascarillas, sí. Espacios cerrados, imprescindible. Si tienes síntomas de gripe, ni lo dudes. Y vacúnate. Que la gripe no nos separe. Ez gaitzala gripeak banandu. Nire aldetik, ezer gehiago, orain gu hirurok zuen esanetara geratzen gara, inongo galderarik izango bazenuten. Eskerrik asko. Dena argi utzi dugu. Se refiere usted a contabilizar cuáles son los grupos, pero yo creo que lo importante no es tanto el número, sino cuáles son los grupos, y en eso tenemos que hacer hincapié. Las personas mayores de 65 años o más, las personas que padecen algún tipo de patología crónica, las mujeres embarazadas y las y los profesionales sanitarios, trabajadores y trabajadoras de servicios sociales y las personas cuidadoras de familiares de los grupos de riesgo, además del grupo de personas mayores residenciadas y con discapacidad que, como saben ustedes y ya les hemos dicho, ya está siendo hoy en día vacunada. Les podremos facilitar, si quieren, cuáles fue las cantidades aproximadas de esos colectivos que el año pasado participaron en la primera fase de la vacunación.
Ahora mismo, no sé si Itziar o Enrique pueden disponer de esa cifra aproximada. Lo que sí les podría decir que hemos finalizado la vacunación de la tercera dosis de la contra la COVID-19 y que a lo largo de esta semana, una vez que hemos recibido las vacunas, es cuando se está poniendo en marcha el procedimiento de administración de la vacuna antigripal. El año pasado las circunstancias a las que nos enfrentábamos en el momento de iniciar la campaña de la vacunación de la gripe eran unas circunstancias realmente excepcionales por el momento de evolución de la pandemia. Pero de verdad que consideramos, y creo que lo pueden ratificar tanto la directora de Salud Pública como el coordinador de la vacunación antigripal de Osakidetza, que la respuesta fue excelente por parte de la población. Les hemos hablado de casi un 71% de la población diana vacunada, pero les podemos decir además que la cantidad de vacunas administrada fue de lejos la más grande y tuvimos además para ello que recurrir a las ampliaciones de contrato que teníamos prevista, a dosis adicionales que se repartieron desde el Ministerio, porque todas y todas ellas eran bienvenidas por la población. Pensamos que eso estableció también un antes y un después en las campañas de vacunación de la gripe. Hoy aún no hemos terminado de superar la pandemia de la COVID-19, si bien es verdad que tenemos unos datos mucho más favorables, unos datos que nos permiten poder afrontar esta campaña y nuestra vida diaria de una manera distinta. Pero estamos seguros de que también hemos aprendido la importancia que tienen las vacunas y que por eso, y preveyéndolo, ya les hemos dicho que hemos adquirido mayor número de dosis que la totalidad de las administradas en la campaña del año pasado, que la respuesta va a ser excelente por parte tanto de la población priorizada como de la población general en Euskadi. Hor, esan dugun bezala, bi data daude. Bata, urriak 18 datorren astelenean hasiko dena, zeinetan lehenetzi ditugun arrisku talde hoiek txertatzen hasiko garen, eta gaurtik eskatu dezaketenek itxordua, eta gero azaroaren 15. Azaroaren 15erako, pentsatzen dugu, lehenetzi behar ditugun talde hoien hein handi bat dagoeneko txertatua izango dugula, eta azaroaren 15etik aurrera, beste populazio orok eskatu dezake itxordua griparen aurka jasotzeko bere txertoa. Beraz, bai, baina egin behar duguna da desberdindu. Lehenengo, lehenetzi behar ditugun taldeak, arrisku taldeak, azosunaren aldetik arrisku berezia daukatelako, eta ondoren hori zabalduko dugu, pasan urtean egin genuen bezala, populazio orori horrela nahi duenean. Bueno, todavía estamos recibiendo datos, no hay una valoración concluyente. Sí es verdad que parece indicar que hay una presencia, y me pueden corregir cualquiera de tanto Itziar como Enríquez, si hay una presencia algo mayor que el año pasado, pero no tampoco en lo que suele ser una campaña habitual de gripe. La incidencia sigue siendo menor. Entonces, sí hay algo de aparición de gripe, pero no alcanza una campaña habitual. Eso es lo que hasta ahora se puede adelantar. Poco más, no hay todavía ni cifras, ni estudios concluyentes sobre tipo de cepas, eso todavía está ahora evaluándose. De ahí sí la importancia, y aprovecho, y lo voy a aprovechar cada vez que me den oportunidad, de la utilización de la mascarilla, porque hablamos una cosa y la vacuna es la mejor
herramienta que tenemos, no les quepa ninguna duda, es la que en caso de resultar contagiados mejor nos puede ayudar a que podamos operar la enfermedad con una menor sintomatología, que no llega a ser grave, pero recordemos que la circulación se ve muy dificultada cuando utilizamos mascarillas. Por ahí, y de ahí nuestra insistencia en que también, siempre decimos, ¿no?, salgamos con lecciones aprendidas, pues una de ellas es la utilización y el uso correcto y continuado de las mascarillas. Gure asmoa, behintzat orokorrean, segon daitezke ez horrelako excepzioren batzu, baina gure asmoa da, zuk hartzen duzu gripearen aurkako txertorako itzordua. Eta, hori itzordu hori bermatzen duzunean, emon eskeroan zuk aipatutako baldintza bi horiek aukeran emango zaizu, ea nahi duzun COVID-19 aurka ere jaso 3. txertori. Norberaren erabakia izango da, beti izan da bezala, ezta? Egin nahi duguna da, ikusiko duzuenez ez da erraza, ze pertsona batzuk 70 urtetik gorakoak izango dira, beste pertsona batzuk izan arren ez dira izango behar bada, kasu gutxi, baina izan daiteke ez izatea 6 hilabete bete izanak oraindik azkenengo txertotik, hori banan-banakako kasu izango dira, baina ideia bezala gure asmoa da, baldintza bi horiek beteaz, txertoa, gripearen txertorako itzordu berberean opatu ahal izatea. Sí, lo que les decía es que lo que hoy estamos anunciando es la campaña de la vacunación antigripal, que las citas que ordenadamente se van a ir facilitando a los colectivos priorizados a partir del próximo lunes 18 de octubre y después se abrirán a la población en general el 15 de noviembre, son citas para la vacunación de la gripe. Pero en los casos en los que la persona que acuda a esa cita sea mayor de 70 años y haya cumplido más de 6 meses desde que recibió la última dosis de vacuna COVID-19 o anti-COVID-19, se le ofrezca la posibilidad de recibir la tercera dosis recomendada por la Comisión de Salud Pública para ese colectivo. En una única cita, por lo tanto, podríamos administrarle las 2 vacunas. La indicación que se ha recibido es que en el caso de hacerlo en un mismo momento, lo que se haga es una administración en una extremidad superior y en la otra, sí, diferenciadas. Creí que lo había dicho claramente. Se va a coger cita para la vacunación de la gripe. Y en el momento de la vacunación, si esas personas cumplen con los requisitos establecidos, se les ofrece además la posibilidad de que reciban la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Tetravalente, sí. Bueno, eso es una decisión que adoptan cada una de las comunidades autónomas cuando hacen el diseño de sus campañas de la gripe. Si es una vacuna que ofrece una protección más amplia que la trivalente, su mismo nombre lo indica, ¿no? En este caso hablamos de 2 cepas A y 2 cepas B,
¿Y por qué lo hemos hecho? Pues por criterio de mayor protección a la población, y especialmente teniendo en cuenta las características en las que iniciamos esta campaña. El año pasado, y como ustedes saben bien, tanto la elaboración como la propuesta de las vacunas contra la gripe se hace con un tiempo de cadencia. Empezaban con la distribución de la tetravalente. Este año nosotros lo contemplamos desde el inicio de la preparación de nuestra campaña, pensando con ello en adquirir mayores grados de inmunidad ante distintas posibilidades de la cepa de virus que este año corresponda. Como saben ustedes bien, nunca se puede saber cuál es la que va a ser, porque una de las características del virus, como también hemos aprendido con la COVID-19, es pues que mutan y que evolucionan. Pero sí es verdad que más garantías tenemos cuanto administremos una vacuna que tiene un mayor espectro de protección. Besterik ez baduzue, eskerrik asko etortzeagatik, eta berriro ere zuen laguntza eskatzen dut, zabaltzeko mezu garrantzitsuenak, zelan eta diren musukoaren erabilera eta txerta gaitezela aurten ere. Eskerrik asko.